1 de la tarde. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia. El día de hoy vamos a tocar el tema acerca de cómo inscribir en el registro civil al hijo o hija de una madre soltera, una realidad en nuestro país bastante común y bastante compleja además, ¿no? Porque es complejo de hablar. En el Perú la mayoría definitivamente no decide ser madres solteras. Hay diversos casos en los que se ven obligadas a ser madres solteras y hay muchas dudas al respecto, ¿no? Sobre todo en el tema de registro. ¿Debe el padre llevarlo a registrar? ¿Qué apellidos debe llevar? ¿Los de la madre, los del padre? Depende del caso. Queremos escuchar tu experiencia. Vamos a abrir las líneas porque tenemos una especialista en cabina y es Gina Yáñez de la Borda, abogada especialista en temas de familia y violencia contra la mujer, y ella va a atender nuestras dudas, tus dudas, si es que eres madre soltera, si es que te has preguntado alguna vez si tu hijo o tu hija tiene que llevar el apellido del padre o no, si puedes ponerle los tuyos, el de tu familia. 212-4100, 212-7165, 0800 13 14 0, línea gratuita desde todo el Perú. Llámanos porque queremos conocer tu caso y ayudarte. Abogada Gina Yáñez de la Borda, bienvenida a Siempre en Casa. Un gusto estar con ustedes y quisiera robarles un segundo para expresar mis condolencias a la familia de los derechos humanos del Perú por la muerte de Francisco Soberón. Sí, claro. Que lo sufrimos, pero sobre todo lo recordaremos con mucho cariño, quienes los hemos podido tener como parte de las acciones que hemos hecho conjuntas por los derechos de las mujeres y también del conjunto del país. Claro que sí, hacemos extensivas esas condolencias, abogada. En el tema de el registro de hijos e hijas de madres solteras. Bueno, ¿cuáles son los problemas más comunes o las dudas más comunes que usted ha atendido respecto a ese tema? Bueno, creo que es importante mencionar que estamos hablando de un país donde más o menos 8 millones a 9 millones son madres, ¿no? De mujeres en edad de poder procrear. De este grupo, más o menos el 11-12% son madres solteras. No es un número, digamos, inmenso, pero es un número considerable. Y como bien decías, en la primera parte, muchos de estos embarazos no necesariamente son embarazos deseados con maternidad sola, ¿no? Algunas sí, seguramente, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué problemas encontramos? Uno de los primeros que encontramos es que estamos acostumbrados a una inscripción con papá y mamá, ¿no es cierto? El padre y la madre. Papá y mamá. Hoy podemos hablar de una inscripción entre mamá, papá. Si queremos hacerlo más complejo. Por ahora creo que eso no vamos a trabajarlo, ¿no? Y otro elemento que hay que tener en cuenta para tomar decisión y opinión es el interés superior del niño. Yo creo que el elemento básico que debería estar en la mente de las autoridades cuando toman una decisión es que el derecho a la identidad es un derecho humano, básico, sobre todo. De tal forma que las normas deben estar un poco sujetas a este principio, que es el interés superior del niño. Entonces, en ese contexto, lo primero que uno duda es si puedo ir sola, ¿no? Si puedo ir sola. Y también suelen confundir el reconocimiento de paternidad con la inscripción. Son distintos. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Claro que sí. Diego, tú te llamas Diego, ¿no? Sí. Diego, y así, nos acabamos de conocer afuera, pero te lo decía como ejemplo. Sí. Resulta que yo podría poner, si estuviera embarazada, podría poner, soy soltera, podría poner el apellido, tu nombre como padre. Podría ponerlo. ¿Podría registrarme a mí como padre? Sí, podría. Ok. ¿Ya? Obviamente que acabamos de conocernos. Claro, antes, ¿no? Sí. Y me pongo el papel de soltera. Entonces, dos elementos que me dicen, llevo a mi niño o voy sola al registro dentro de los primeros 60 días que dice la ley. Y si vivo en una zona más alejada, 90 días, que son el tiempo ordinario que nos da. Y resulta que yo puedo inscribir con un nombre de una persona, en este caso estoy poniéndonos de ejemplo tú y yo, pero eso no me crea ningún vínculo contigo, porque yo no hay matrimonio de por medio, no lo he reconocido de manera voluntaria ni tampoco judicial. Eso es registrar.
Eso es registrar, Okay. Exactamente. Reconocer paternidad y reconocer ya es... paternidad, que es la filiación. ¿Y por qué lo menciono? Porque todavía, a pesar de los avances que tenemos en esta materia en el Perú, hay algunas confusiones, sobre todo en situaciones como la de madres solteras, que podemos estar esperando que aparezca el papá, quiero convencerlo para que él vaya a firmar conmigo, etcétera, ¿no? Eso creo que deberíamos tenerlo claro. No es necesario la presencia en este caso del padre. Pero vamos a recibir una primera llamada desde Caraballo. Adela, cuéntanos rapidísimo tu consulta, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, quiero hacer una consulta. La verdad, yo soy madre soltera, pero mi hijo ya tiene 34 años. Le he criado sola, su papá nunca me ayudó en nada. Entonces, pero él siempre está con la idea, y ya es profesional, gracias a Dios he podido sacarlo adelante. Él es traductor, pero él está con la idea de que quiere cambiarse de apellido porque yo le puse el apellido de su padre. Él quiere cambiarse el apellido porque dice que su padre no merece tener el apellido de él, sino tener mi apellido mis dos apellidos míos como si fuera mi hermano, ¿no? Una pregunta. ¿Hubo reconocimiento de paternidad? Pero ya eres profesional. ¿Ya le firmó el papá, en otras palabras? Están, con el apellido del padre. Adela, una pregunta rapidísima de la abogada es si es que hubo... Lo firmó, sí lo firmó. Es que lo firmó el papá. No lo firmó. Yo lo asenté en la partida con su nombre de él y su apellido, pero no lo firmó porque no quiso que lo tuviera y mi familia me insistía que le ponga el apellido de su padre y por eso le puse el apellido, pero... Bien. Bien, muchísimas gracias Adela desde Caraballo. Abogada, ¿le parece si contestamos la pregunta después de escuchar a nuestros anunciantes? Vamos con la respuesta, mejor dicho, después de escuchar a nuestros anunciantes. Los acompaña y estamos hablando acerca de cómo inscribir en el registro civil a al hijo o hija de una madre soltera, ¿no? Hemos escuchado antes de la pausa la consulta de Adela desde Caraballo y la abogada Gina Yáñez de la Borda, especialista en temas de familia y violencia contra la mujer, tenía pendiente una respuesta, abogada. Señora Adela, la pregunta que usted ha formulado es bastante interesante y la respuesta es muy concreta. Esa tiene que judicializarse. No es posible que vaya, por ejemplo, directamente a la RENIEC y pida el cambio. Hay que hacer un proceso judicial y será el juez, con las pruebas que uno pueda ofrecerle, el que determine a través de una sentencia si es posible o no. Es probable que pudiera aceptarlo. Hay que probar que, por ejemplo, nunca el papá estuvo presente en la vida, ¿no? Pero también la otra salida, que también sería jurídicamente correcta, es pedir al revés, el reconocimiento de la paternidad, ¿no? de este sujeto, de este señor, y para ello la prueba de ADN sería casi por excelencia la que tendría que recurrir. Perfecto, tenemos una nueva llamada, esta vez desde Andahuaylas. Carlos nos llama. Muy buenas tardes, Carlos. Tu consulta, por favor. Carlos, ¿nos escuchas? Bien, parece que tenemos problemas con la comunicación desde Andahuaylas con Carlos, ya lo vamos a retomar seguramente. ¿Qué pasa si el padre aparece después, ¿no? del registro, ¿no? Si es que se registra un pequeño, una madre soltera, y años después aparece el papá, ¿no? ¿Cómo se acciona en esos casos? Bueno, si el padre aparece con la voluntad de reconocerlo, o el padre aparece con la voluntad de decir no es esa calificación, ese nombre que se ha colocado, ese apellido que se ha colocado no es mío, ¿no? En el caso segundo, en el que el padre diga que no es, hay un proceso que él tendría que iniciar, ¿no? Para que puedan retirar, digamos, el apellido que se ha colocado y los datos que se ha colocado. Porque ¿qué es lo que es una mujer soltera? O sea, persona, en este caso, bueno, uno puede nacer en casa, ¿no es cierto? Uno puede nacer en un nacimiento público o privado. Generalmente cuando el nacimiento se produce, llámese el Seguro Social o una entidad del Ministerio de Salud, ya de oficio, digamos, se inscribe, ¿no? Eso es una importante mejora porque hace muchos años todos teníamos que hacerlo de manera directa y eso conllevó un número alto de personas no inscritas. Producido esto, y luego, como indica la conversación,
hay una posibilidad de que aparezca el padre, como le repito, si es que va a decir que no soy el padre, puede recurrir a un proceso judicial. En el caso de que quiera firmarlo, tendrá que personarse, porque es voluntario, a la RENIEC con su documento de identidad y habrá una anotación correspondiente. Es relativamente sencillo y lo mejor, ¿no? Para efectos de tenerla. Por supuesto. Porque el tema de la firma, pues, es que es una vinculación que trae responsabilidades, ¿no? Que trae obligaciones. Claro, y muchas veces, lamentablemente... Después puede ocurrir lo que usted dice, ¿no? Yo no tuve nada que ver acá, o quiero reconocerlo efectivamente, ¿no? Lamentablemente el reconocimiento, va acompañado a obligaciones que nuestra sociedad todavía que podemos calificar de machista, ¿no es cierto? Sí, claro. Hace de que los hombres, muchos, no todos evidentemente, no quieran cumplir esta obligación, llámese el tema alimentario, el tema del cuidado, etcétera, que significa pues el ser padre, ¿no? Tenemos una nueva llamada, esta vez de La Molina. Uyauri, muy buenas tardes. Tu consulta, por favor. Buenas tardes. Quisiera saber desde cuándo se da esta ley. ¿A cuál ley se refiere específicamente? Que puedan inscribir las madres solteras en el registro civil, pues, ¿no? Anteriormente solas. Tengo entendido de que tenían que presentar el documento. A ver. No, siempre se puede inscribir. Digamos que ¿cómo? Esa es la diferencia. No siempre, o sea, un derecho de todo niño, de toda niña, es que cuando nace debe ser inscrito, ¿no? Eso siempre. Los cambios que se han producido son más o menos, cuando nos hace la primera pregunta la señora Adela, era una época donde la madre soltera podría personarse. En su época ha sido así, ella tendría que ir al registro, en este caso la municipalidad en esa época, con la constancia de nacimiento, ¿no? En el tiempo que daba la ley, 30 días en esa vez, su documento de identidad, e inscribirlo y decir que el nombre del padre es el señor ABC y ella la madre. Luego hubo un tiempo, un cambio, por la cual exigían que la persona, en este caso la madre que se personaba a inscribir a su hijo, tenía que hacerlo para poder colocar el nombre del padre biológico al que se le estaba imputando, evidentemente la paternidad, era necesario que esté físicamente. Y cuando no ibas con el padre, ponían tus apellidos. Ejemplo, yo me llamo Gina Yáñez de la Borda. Si yo no iba con el papá, ¿no? Porque no soy casada, iba Yáñez de la Borda. Mi hijo se llamaba Pedro Yáñez de la Borda. Eso ha cambiado. Eso sí, ha vuelto a cambiar. Entonces, más o menos estamos 22, como 5 o 6 años. Ya. Exactamente no recuerdo la fecha, pero ahora puede ir la madre. Va la madre, como fue en el caso que pusimos antes, y puede colocar el nombre del padre, no estando presente, lo que, insisto, no crea ningún vínculo. Es un registro. Es un registro, y bueno. Y bueno, perfecto. Muchas gracias a Uyauri desde La Molina. Tenemos una nueva llamada. Carmen, desde Surco. Muy buenas tardes. Tu consulta, por favor. Buenas tardes. Le quería consultar a la doctora referente a que yo tengo 2 hijos, pero yo soy casada. Y a mis hijos los tuve con otro compromiso del cual nunca me casé con este hombre. Pero yo sigo siendo casada. ¿Qué año fue, señora, el nacimiento de sus hijos? En el 98 y 99. Bueno, hasta ese momento, la ley, seguramente que tienen el apellido, si es que no ha habido cambios, tienen el apellido del padre, del marido, del cónyuge. Porque la norma decía que el hijo habido entre matrimonio tiene por padre al marido. Eso también ha cambiado. Hace 5 años también, ha cambiado, 5 o 4 años, ha cambiado de tal forma que ya la madre, a pesar de estar casada con una persona, pero el padre es otra persona, puede decir en el registro que el padre ya no es su marido, su cónyuge, sino es la relación extramatrimonial la que tenía. Antes eso no era posible, porque no olvidemos que todo el derecho, en este caso también el de familia, está pues impregnado de toda una serie de concepciones. Entonces, la fidelidad es una de las fuentes de una relación, de tal forma que se entendía que una mujer no podía tener un hijo con otra persona que no sea su marido. Claro. Pero la práctica nos ha demostrado que sucede. Entonces, también las normas tienen que estar de acuerdo a la realidad, y ahora es posible, repito, que en esa vez no, cuando los niños o sus hijos que ya son grandes, ¿no? Antes del 2000, esa vez tuvo que poner el apellido del marido como apellidos de sus hijos. ¿Y eso puede cambiar ahora entonces? O sea, ¿puede cambiar el apellido? Sí, puede hacerse, se puede hacer. Se puede pedir judicialmente un cambio con la prueba del caso, ¿no? En este caso, ¿quién lo va a pedir? Lo tendría que pedir el marido.
Claro. El que se le imputó una paternidad que no es. O sea, tendría que venir de ahí. Sería un poco más complejo el caso, pero... Es complejo. Podría ser. O también, bueno, la verdad que son casos no muy usuales. Entonces, claro, no atípicos, porque el hijo podría decir, ¿no? También podría recurrir, ¿no? Mi apellido... Y que sea admitida su demanda a efectos de decir que yo me acabo de enterar que mi papá biológico es otra persona, ¿no? Perfecto, abogada Gina Yáñez de la Borda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Siempre en Casa. Usted es especialista en temas de familia y violencia contra la mujer.